Yo a las 9 ya bajo ahí, entonces en cuanto 9 de la noche ya estoy ahí, ya sabré cómo. Ey. Muy bien. Muy bien. Nos da mucho gusto que Entonces, vayan para allá. sí, Gracias. bien, hermanos, veo que el pastor ya está conectado en Facebook. Les invito a que puedan apagar sus micrófonos, sus cámaras. Sí. Muy buenos días. Este domingo 6 de diciembre es un día en el que en algunos lugares, bueno, se hace un festejo por causa del día 6, pero nosotros, nuestro festejo mayor es que es Día del Señor. Es un día más, un día que el Señor Jesús resucitó, un día como este, y estamos aquí para aprender de la palabra de Dios. Tenemos el tema de la sujeción y hemos visto en predicaciones pasadas esa sujeción de la mujer al varón, como la iglesia se sujeta a Cristo, en esa analogía. También vimos esa responsabilidad del varón hacia la mujer, y aunque el texto que estamos leyendo no menciona eh, a Cristo como cabeza del varón específicamente, pero sí otros textos lo mencionan. Así es que hoy vamos a tener oportunidad también de ver algunas diapositivas para tener con una certidumbre mayor esto de lo que se trata. Y específicamente el día de hoy trataremos el tema de la sujeción de los hijos. Así es que voy a dar la meditación acerca de la sujeción de los hijos a sus padres y después pasaré las diapositivas para hacer un resumen de lo que hemos venido hasta ahora meditando. El pasaje que está para basarnos es Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Y de esta manera podemos decir que el tema eh, relacionado con la familia aquí se cierra en cuanto a la sujeción. Sin embargo, el próximo miércoles estaremos también mencionando el tema de la sujeción, pero ya en otras relaciones. Aquí en el asunto de la familia faltaba el tema de los hijos. Dice así el pasaje: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. La palabra de Dios no omite detalle en el asunto de las relaciones dentro de la familia, dentro del hogar. Qué importante es voltear a ver la palabra de Dios para ser instruidos en todos estos temas importantes relacionados con la familia. Así es que hoy estaremos viendo esto y meditando y también aplicando el pasaje en nuestras vidas. Hijos, y se refiere precisamente a esa condición de hijos en la familia, obedezcan en el Señor a sus padres. La inclusión de la expresión en el Señor, que obedezcan a sus padres, tiene por un lado el sentido de que obedecer a los padres entra en un filtro que sería aquello que agrada a Dios. Porque hay padres que podrían darle alguna orden, alguna encomienda a un hijo que a Dios no le agrada. Cuando los niños son pequeños, ellos no saben.
Si al niño le dicen miente, como el caso de alguien que llega a la casa buscando a papá o a mamá y le dicen, dile que no estoy. Y entonces el niño pues obedece y miente. O aquellos niños que aún son instruidos para robar y los niños pues simplemente obedecen a sus padres y sustraen aquello. Pero llega un momento en que los hijos ya van a tener una conciencia en la que van a poder discernir qué es bueno y qué es malo. Y si leen la palabra de Dios, muchísimo mejor, porque ellos llegarán a entender que hay cosas que no es bueno que ellos hagan y entonces podrán hablar con papá o con mamá y decirles, mamá, papá, tú sabes que te amo tanto, pero por favor no me pidas esto porque esto no agrada a Dios. Y de esa manera respetuosa tratar de desligarse de una orden que entendemos que no agrada a Dios. Y el alto nivel al que hace referencia el Hijo, que a Dios no le agrada, no hay otro nivel más alto de ética más que el de Dios. Entonces, en una sociedad puede ser que algunas cosas sí les agrade a la sociedad, estén de acuerdo con las formas y estilo de vida sociales, pero delante de Dios no. Entonces el hijo le puede decir, no, no. Hay padres que se llevan a los hijos a una parranda y que quieren disfrutar con ellos de tanta liberalidad, de lascivia, de cosas hasta de drogas y de pleitos, de contiendas, y quieren hacer equipo con ellos. Y bueno, mientras él no llegue, el niño, a entender, o el hijo, que eso desagrada a Dios, pues seguirá con la corriente de su padre que le está enseñando aquello. Pero ya una vez que él llega a conocer de la palabra de Dios y llega a saber qué cosas agradan a Dios y qué cosas no, podrá decirle a papá o a mamá, no me pidas eso, por favor. Y de ahí el hijo entonces estará obedeciendo a sus padres en aquello que agrada al Señor, en el Señor. Por otra parte, el hijo que ya es creyente, pues su vínculo es el Señor, ¿verdad? Él es, y entonces todo lo que Él es en el Señor. Por eso, en otro pasaje, allá en Colosenses, dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor, es decir, estando en el Señor, agradando al Señor más que agradando a la gente alrededor. Es bueno que los hijos agraden a sus padres y busquen agradar a sus padres, porque esto trae un contentamiento grande en sus propias vidas de los hijos y de los padres. Pero aquellas cosas que desagradan a Dios no deben de hacerlo. Hay hijos que desobedecen a sus padres, aunque los padres estén dando instrucciones sanas por su bien, los desobedecen y a escondidas hacen cosas malas. Bueno, cuanto más un hijo que sabe que a Dios algo no le agrada, debiera entonces desobedecer a papá, mamá, si aquellas cosas van contra la voluntad de Dios. Obedezcan al Señor y dice el texto la razón por la que deben obedecer a sus padres. Porque esto es justo. Porque esto es justo. Algunos hijos han llegado a expresar cosas así como cuando papá o mamá los manda en algo que ellos no quieren hacer, pero es justo, que es sano, llegan a decir, yo ni te pedí venir a este mundo, ni siquiera te pedí nacer,
y aquí me traes para acá y me limitas y no me dejas salir con mis amigos en la noche, ni esto, ni lo otro, ni aquello. Y empiezan a decir un montón de argumentos nocivos. Bueno, aquí el argumento fuerte es que obedecer a los padres es justo. Y para los muchachos que me están oyendo, igual los adultos que ya son padres y todavía tienen a sus padres, y si no los tienen recordarán a sus padres, pueden pensar en todo eso que sus padres hicieron por ustedes en el rango de lo sano. Les dieron alimento, les dieron un techo, cuando enfermaron ahí estaban con ustedes, les dieron educación o procuraron hacerlo, les compraron ropita, cuando eran bebés no se podían valer por sí mismos y sus padres velaron por ustedes, les enseñaron a caminar, les enseñaron a hablar. ¿No será justo entonces que un hijo obedezca a sus padres, haciendo una memoria de todo aquello de que sus padres hicieron por ustedes? Y en este caso por nosotros, yo también soy hijo, y bueno, es justo que les obedezcamos y no seamos rebeldes a sus instrucciones que no están en contra de la voluntad de Dios. El versículo 2 hace referencia allá a Éxodo 20:12 cuando dice honra a tu padre y a tu madre, y dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora aquí aparece una especie de paréntesis, de aclaración, de que este es el primer mandamiento con promesa. Permítanme aclarar lo que esto significa, porque estrictamente no es el primer mandamiento con promesa. Vamos a ir allá a Éxodo 20 y vamos a leer los primeros versículos hasta llegar al pasaje a que se hace referencia de honrar a papá y a mamá. Dice la palabra de Dios así. Y Dios habló, Éxodo 21, ahí estoy, en Éxodo 21. Y Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y ahí viene el primer mandamiento. No tendrás dioses delante de mí. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí en este segundo mandamiento encontramos una promesa que a los que guardan los mandamientos del Señor recibirán misericordia de Él. Dice, muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es una promesa. La otra es una advertencia a lo que está antes, ¿verdad? Si se le rinde culto a las imágenes, entonces el Señor castigará esa maldad de los padres, de los que están rindiendo culto. Y claro, como los padres enseñan a los hijos a rendir culto a las imágenes, pues hasta allá se va también el castigo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque heredan esto. Claro que si en algún momento un hijo rompe la cadena
de dejar de adorar imágenes, de dejar de arrodillarse delante de ellos y honrar y adorar únicamente a Dios, ahí la cadena de la maldición que podríamos llamarle se rompe y entonces empieza ahora a entrar en una promesa hermosa, ¿no? Porque se obedece al Señor en sus mandamientos. El 7, no tomarás, el versículo 7 sería el tercer mandamiento, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. 8, que sería el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento. Ya hicimos una reflexión acerca de este día sábado, cómo terminaría este régimen ceremonial con Cristo Jesús, de tal modo que los creyentes en Cristo Jesús ahora celebran otro sábado, otro sabbat, otro reposo, y es el octavo día, ya no el séptimo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es el versículo 12, es el primer mandamiento que está relacionado ya con los entre seres humanos. Los otros es relación con Dios, tiene que ver con Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes. Tercero, no jures por mí. Y cuarto, guarda el día de reposo para santificarlo, para honrarme, ¿verdad? Para dedicarlo para el Señor. Y eso es lo que significa domingo también, día del Señor. Un día que hemos elegido para dedicarlo al Señor, puesto que ese día el Señor resucitó y el nuevo pacto nos alcanzó. Pero los demás mandamientos no han sufrido ninguna alteración, todos están en el Nuevo Testamento, también mencionándose, como en este caso, ¿verdad? Se hace referencia a este quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Entonces, en primer lugar, esta referencia que es el primer mandamiento con promesa, puede referirse a el primer mandamiento relacional entre seres humanos. Cierto, es ese el primer mandamiento. El primer mandamiento de todos sabemos y que tiene promesa, pues es también honrar al Señor, como ya lo leímos ahí, que sería el segundo, que ya trae esa promesa de la misericordia de Dios para las generaciones de aquellos que lo honran y guardan sus mandamientos. Por otro lado, en el marco de la familia, los hijos empiezan a crecer, pues ahí nacen y empiezan a relacionarse. Su primera relación es con los papás. No es su primera relación con Dios, porque no hay una conciencia todavía de esto. Entonces ellos se van a relacionar con papá, con mamá, con sus hermanitos. Y lo primero, el primer mandamiento que ellos han de aprender es honrar a sus padres. Esta es una enseñanza que los padres han de darles a sus hijos. Y buscar sabiduría para, a medida que ellos van creciendo, repetirles este mandamiento
con distintas palabras, de distintas formas, de tal modo que el muchacho aprecie y valore honrar a sus padres, valore este primer mandamiento. Entonces, antes que el mandamiento de arregla tu cuarto, de haz tu tarea, y estos mandamientos que los padres pueden dar a sus hijos, el primero de todos: hijo, hónrame, respétame, porque hay promesa para ti. Y yo quiero que vivas muchos años, hijo. Y hablarles al corazón. No decirles de una manera autoritaria, como diciendo, tú me tienes que respetar, tú me tienes que honrar. Porque esa parte dictatorial aleja la posibilidad de un respeto genuino, de una honra genuina de parte de los hijos. Entonces, algunos hijos podrán llegar a decir, pues yo a mi padre lo respeto porque no me queda otra, ¿verdad? Bueno, qué bueno, de todos modos, que de esa manera él se sienta obligado y llegue a respetarlo, pero lo mejor sería: lo respeto porque lo amo, ¿verdad? Lo respeto porque Dios lo puso como mi padre. Lo respeto porque es justo, así como dice el texto cuando inicia: obedezcan a sus hijos en el Señor, porque esto es justo, es justo. Y cuando se entra en el terreno de la justicia, se entra en un terreno hermosísimo, en la justicia que viene de Dios, que es algo maravilloso. Entonces, honrar a nuestros padres ha de ser una prioridad. Y también que los hijos nos honren, aun cuando ya no estén en casa, porque la honra va más allá de las paredes. No es solamente mientras estaban en casa, va más allá. Claro, la obediencia, esa sí ya se diluyó, porque ya los hijos si formaron otro hogar, entonces ya no están sujetos, se han emancipado, pero la honra, el respeto, ese va fuera de las paredes y fuera de la condición de la emancipación. Así es que si alguno de mis oyentes está peleado con su papá, o papá está peleado con su hijo, búsquense, búsquense. Ningún hijo, ninguna hija debiera retirarle la palabra a sus padres, porque sería una falta de honra. Permanecer enojados por tanto tiempo contra sus padres genera una amargura en el corazón, especialmente cuando es contra los padres, una amargura que echa raíces y que se proyecta en otras formas de conducta nocivas de los hijos. Así es que hay que arreglar esas cosas. Recuerdo cuando un hombre estaba escuchando esto y que teníamos reuniones presenciales hace muchos años, muchos años, y después de la predicación se acercó como en un tono de complicidad conmigo, ¿verdad? Como buscando algo, como un testigo a quien aferrarse para decir o para declarar eso que acaba él de determinar en su corazón. Entonces me dijo: con mi padre llevamos casi 15 años sin cruzar palabra. 15 años. Pero hoy he decidido buscarlo. Él no está aquí en la ciudad, pero lo voy a llamar por teléfono y voy a buscar su rostro, porque he entendido que esto no puede continuar así.
mi padre es alguien a quien debo honrar. Y así lo hizo. Pasaron los días y él mismo en otro momento se acercó y me dijo, oh, fue una llamada telefónica muy emotiva. Lloramos juntos, nos pedimos perdón los dos y logramos echar abajo una barrera que nos separó tanto tiempo. Y él decía, lamento que por mi parte haya fomentado este distanciamiento por tanto tiempo. Y es lo que hemos de aprender de la Escritura. Una vez explicada la Escritura, aplicarla. Y yo invito a los hijos, porque este mensaje va dirigido a los hijos, que busquen el rostro de sus padres. No es porque sus padres sean buenos, sean perfectos, sean padres modelo. Quizá no lo sean, pero no es esa la razón por la que hay que honrarlos. La razón es porque Dios dice que eso es justo delante de Dios. De modo que cuando un hijo busca el rostro de su padre y que procura honrar a su padre, también con sus actos, con sus hechos, porque sabe qué cosas están mal y qué cosas están bien, y las cosas buenas honran a los padres. Pero si un hijo es un borracho, es un irresponsable, es un mal hablado, está deshonrando a sus padres, aunque lleve buena relación con sus padres, pero está deformando la educación que debió haber recibido de sus padres y que quizá recibió de sus padres. Entonces no está proyectando una imagen buena, agradable de sus padres. Y nosotros como padres, bueno, aquí viene enseguida una instrucción. Regresamos a nuestro pasaje de Efesios capítulo 6. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. No hemos de provocarlos a ira. Provocarlos a ira. Hay muchas formas en las que un padre puede provocar a ira, especialmente si se trata de imponer por la fuerza su autoridad. Eso provoca ira. Si le pone apodos a sus hijos y los subaja y les hace ver de que ellos no son nada delante de papá, porque él sí es inteligente, él sí tuvo éxito y demás, y al hijo tú no sirves para nada, y cosas de estas expresiones pues van a provocar a ira a sus hijos en algún momento. Es bueno que como padres reflexionemos qué cosas nos provocaron a ira de parte de nuestros papás. Y encontrando esas cosas que nos provocaron a ira, podríamos decir entonces, esto no lo debo hacer con mi hijo, porque entonces lo puedo provocar a ira. Y no, nuestra provocación a los hijos ha de ser hacia la amabilidad, hacia el amor, hacia la bondad, hacia allá ha de ser nuestro impulso, nuestra motivación, y no provocarlos a ira. Y bueno, algunas veces los hijos se airarán injustamente, ¿verdad? Porque si papá dice, hijo, no sales, pues es no sales. Y aunque se enoje el hijo y patee y demás, no sale. Es una instrucción justa que el padre está viendo que no es sano que salga o que no haga tal cosa. Y bueno, eso no es una provocación
a ira. Esa es más bien una muestra de cuidado paternal para el hijo. Es muy importante no confundir, porque algunos padres, algunas madres dicen, ay, para que no se enoje mi hijito, pues ya le dije que sí. Ese es un malentendido de no provocarlos a ira. Entonces, buen discernimiento hemos de tener. Cosas que provocan a ira a los hijos, hemos de detectar. Y por otro lado, cosas que son sanas para los hijos que nosotros mandamos, bueno, aunque se enojen, no importa, ya se les pasará el coraje, pero yo quiero que mi hijo sea y crezca en lo correcto. Cuando abandonamos a los hijos a que hagan lo que quieran para que no se enojen, los estamos mal educando. El hijo va creyendo que de veras él puede hacer lo que se le dé la gana también allá afuera y se va a llevar un chasco. No es así la vida. No provocarlos a ira. Hay cosas que pueden ser sutiles. Por ejemplo, si un hijo quiere estudiar una carrera porque siente una inclinación, una vocación hacia tal disciplina educativa y papá dice, no, tú vas a estudiar esto. Bueno, esa es una imposición que puede provocar a ira al hijo. Desde luego que estamos hablando de una elección que los hijos están teniendo sana, porque habrá elecciones de los hijos que no son sanas y entonces para eso está ahí papá, para eso está ahí mamá, para decir no, no. Pero lo que hay de fondo es el cuidado del hijo, no la ira o la provocación de la ira del hijo. Dios dé sabiduría a los padres para que puedan criar a sus hijos sin provocarlos a ira y por otro lado, criarlos en las cosas justas y buenas, aunque se enojen. Hay que criarlos, por eso dice el texto de lo que ya estoy aquí abordando, criarlos en disciplina y la instrucción del Señor. Entonces, el mismo texto está haciendo esa diferencia entre provocar a ira y criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Mientras nosotros estemos seguros de que la crianza que les estamos dando es disciplinada e instruida en las cosas que a Dios le agradan, podemos estar tranquilos. Y si el hijo se va de la casa porque no le gusta nuestra instrucción, que es conforme al Señor, pues no lo podremos detener en algún momento. Ni modo, se irá, pero no ha sido esa la intención. Y se sufre como padres cuando sabemos qué cosa es lo mejor para los hijos y ellos no lo quieren y se enojan y se van por el rumbo equivocado. Bueno, al menos nos queda la tranquilidad delante de Dios de decir, yo los instruí en el Señor, los discipliné en el Señor. Hay hijos que no siguieron la disciplina y la instrucción en el Señor y su muerte fue prematura. Por eso la promesa está, te va a ir bien, vas a vivir muchos años si honras a tu padre y a tu madre. Y aunque es cierto que hay excepciones donde hijos buenos, hijos que honraron a sus padres, mueren jóvenes por alguna enfermedad o alguna tragedia, algún accidente, bueno, son excepciones. La generalidad es que los hijos viven muchos años, aquellos que honran a sus padres. Voy a pasar unas diapositivas para poder terminar la meditación y también tener una idea más pues concreta y gráfica, podemos decir, de lo que aquí estuvimos hablando en esta serie de predicaciones acerca
de las sujeciones. Entonces voy a abrir pantalla y de esta manera voy a compartirlo con ustedes. Permítanme un momentito. Muy bien, ya las tenemos ahí y aparece entonces el asunto de la sujeción, que es el orden de Dios. El orden, por un lado, orden significa un acomodo y por otro lado es una instrucción. Entonces Dios nos ha cubierto en los dos sentidos. Nos da una instrucción y nos da el acomodo. En la primera diapositiva son solamente 3 las que vamos a ver. Representé aquí, tal cual, como está en Efesios capítulo 5, 22 al 33, esa analogía entre la relación de Cristo con la iglesia y de el esposo con la esposa. Por eso, el símbolo que ustedes ven entre la gráfica de Cristo iglesia y esposo esposa significa parecido a o equivalente a. No es lo mismo, ¿verdad? El símbolo no es de igualdad, es un símbolo de equivalencia, de semejanza. Entonces, esta gráfica espero que les sea muy útil para tenerla presente en sus mentes en el asunto de la sujeción. En este pasaje dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y también dice que el esposo es la cabeza de la esposa y que la iglesia está sujeta a Cristo, así también la esposa debe estar sujeta al esposo. Esta es la gráfica entonces de esa analogía. Ahora pasamos a esa gráfica de lo que es, ya explorando más adelante más detalles. Esa sujeción que la esposa ha de tener hacia su esposo, así como la sujeción que no deja de tener en Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de todo, de toda la creación, Él manda. Entonces, la esposa, aunque se sujeta al esposo, eso no quiere decir que solamente a través del esposo puede llegar a Cristo. No. Cristo directamente es su autoridad y la esposa creyente, ella puede estar en esa conciencia de igualdad con el varón en el sentido de que así como el varón está sujeto a Cristo, ella también está sujeta a Cristo. Así como Cristo es cabeza del varón, claro que Cristo también es autoridad sobre ella. Esa es la idea de esta gráfica, que no se pierda y no se llegue a pensar que la esposa, por estar subordinada al esposo, pues no tiene acceso a Cristo, ¿verdad? Como si dijera, no, imagínese un esposo pudiera llegar a pensar esto y decir, no, esposa, es a través de mí solamente cómo puedes llegar a Cristo. Y eso sería erróneo, una interpretación equivocada del pasaje. Entonces podemos ver ahí ciertamente las flechitas: Cristo, cabeza del esposo, esposo, cabeza de la esposa. Sí, ahí está, en ese orden. Pero, por otro lado, posee esa flecha
que comunica a Cristo con la esposa directamente. Y hay un pasaje que incluía aquí, Primera de Pedro 3, 1 al 7, porque hice referencia ya a él antes, aunque no lo leí completo, pero ahora lo quiero leer para ustedes. Dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, porque si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta. Estos dos los vimos ya. Y continúa: su adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Así Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor. Y ustedes han venido a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Ustedes, maridos, de la misma manera, vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Ahora tenemos la última diapositiva, donde voy a echar mano de Primera de Corintios, ahí está, 11:3, y de Colosenses 3, 18 al 21, que va a aparecer ahora, aquí. Entonces, ahora aparece en este pasaje, hasta arriba, Dios. Luego aparece Cristo. Luego esposo, luego esposa y luego hijos. Este es el orden de Dios y es la orden de Dios. Ustedes pueden observar las flechitas también como ese orden de Dios. Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del esposo. El esposo es cabeza de la esposa y la esposa es cabeza de los hijos. Bueno, ahora nosotros aquí en esta gráfica, también que llené de flechas para no perdernos, nos vamos a Primera de Corintios 11:3 para detectar esta declaración que se hace de que Dios es cabeza de Cristo. Dice aquí el pasaje: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Por eso aquí ya en esta gráfica aparece Dios. Aunque Cristo es Dios, pero aquí está hablando de ese acomodo de Dios en cuanto a su manifestación. Entonces, cuando Cristo y Dios aparecen, a veces Dios se identifica con el nombre de Padre o simplemente Dios, pero Dios, cuando no aparece Padre y está en relación con Cristo, el mensaje, la idea es que se trata del Padre. Entonces, Cristo fue enviado al mundo, el Mesías llegó al mundo y estuvo siempre sujeto a el Padre, sujeto a Dios. Por eso Hebreos dice que él aprendió la obediencia al estar aquí, sí, porque él se sujetó siempre a Dios, al Padre. Y aunque era Dios, él no bajó con toda esa investidura de Dios, sino que se humilló, dice allá en Filipenses, se humilló a sí mismo y se hizo obediente y obediente hasta la cruz. Entonces tenemos aquí este acomodo,
para encontrarlo importante. Entonces, lo vamos a ver ahora de abajo hacia arriba. Los hijos están sujetos a la esposa y están sujetos al esposo. Ustedes pueden ver las dos flechas de los hijos. Están sujetos a papá y sujetos a mamá. Pero también está la flecha del lado izquierdo, donde está su sujeción a Cristo. Y la esposa y el esposo, que ya estaban en la gráfica anterior, pues se repite aquí. La esposa sujeta directamente a Cristo y sujeta a su esposo. El esposo sujeto a Cristo y Cristo sujeto a Dios. Ahora sí, si ustedes se fijan, intencionalmente no puse flechas que bajaran directamente de Dios hacia el esposo, ni hacia la esposa, ni hacia los hijos, porque al Padre se accesa a través de Cristo. Él así lo declaró y es una realidad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que nosotros, estando relacionados con Cristo Jesús, nos relacionamos con el Padre. Estando sujetos a Cristo, estamos sujetos al Padre. Es algo que quiero que capten de esta diapositiva para que así ustedes la valoren. El pasaje de Colosenses 3, 18 al 21 es el que nos restaría de leer, aclarando que es prácticamente una réplica de Efesios, nada más pues muy condensadito ahí. Pero fíjense ustedes cómo está también de aclarado. Dice Colosenses 3, 18 al 21. Esposas, estén sujetas a su esposo como conviene en el Señor. Esposos, amen a su esposa y no se amarguen contra ella. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Sí, no se desanimen en obedecerlos, en honrarles. Ahora, es importante, mis queridos oyentes, hermanos en Cristo y hermanos que todavía no han creído en Cristo y que están en ese proceso y que quizá les llame la atención llegar a ser cristianos, van a poder valorar esta gráfica. Y contra esta gráfica, no porque yo la hice, simplemente es un rescate de lo que dice la Escritura. Podemos decir, de esta Escritura, aquí graficada, no hay movimiento social que pueda contra esto. Lo intentan y luchan por desbaratar el orden de Dios. Y quiero decirles que aquellas familias, aquellas personas que han logrado desbaratar este orden de Dios, el caos en su vida reina y no tienen satisfacción, no tienen el amor de Dios en sus corazones y vagan por el mundo sin rumbo, sin esperanza, sin Dios. Jactándose de sus logros personales, es cierto, quizá jactándose de esos logros sociales también, y aún hasta logros legislativos, pero sus vidas están vacías, porque han entrado en el caos. Ustedes pueden imaginar aquí, los hijos, hay que cambiarlos de orden. ¿Qué les parece si a los hijos los ponemos por encima de la esposa? Y entonces al esposo le importan más los hijos que la esposa. Y hasta permite que los hijos le griten a su esposa, le griten a su progenitora. Y entonces la humillan y la tienen por nada. O todavía más, a los hijos los elevan por encima del esposo y de la esposa, de modo que ellos mandan en casa.
Ellos han sido colocados en un pedestal del que ya no se pueden bajar y los padres, como ovejitas, hacen y obedecen lo que los hijos dictan. Qué terrible, ¿verdad? Qué caos tan feo. Bueno, este caos hay y existe en muchas familias, porque no buscan a Dios, no buscan el corazón de Dios, no buscan agradar a Dios. Pero yo les invito y desafío a que este orden lo acomoden en sus vidas. Pidan perdón a Dios, arrepiéntanse de sus pecados. Los esposos pueden reconocer delante de Dios: Señor, perdóname, decirle: perdóname. No supe dirigir mi hogar, no supe asumir el papel que me diste. Y las esposas igual pueden decir: Señor, perdóname por esta lucha encarnizada contra mi esposo para yo querer dominarlo y estar por encima de él. Perdóname, perdóname. Y los hijos también pueden pedir perdón por andar ocupando lugares que no les correspondían, andarles faltando el respeto a sus padres. Y de esta manera Dios los perdonará y Dios restaurará su familia y Dios les ayudará a guardar este orden que ennoblece la vida familiar y exalta a Dios que la instituyó. Vamos a orar y así terminamos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y oramos por aquellos que han estado escuchando estas predicaciones acerca de la sujeción, que es una orden tuya y es un orden tuyo, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas para guardar este orden de manera amorosa delante de ti y que nuestra familia pueda ser restaurada al orden que tú quieres y sea restaurada también en lo espiritual, en lo moral, en lo físico, en lo material, en lo laboral, en todas esas cosas que se necesita una restauración, Padre Santo. La familia sigue siendo muy valiosa delante de tus ojos y es muy valiosa dentro de la sociedad. Rogamos y oramos por ella, empezando por nosotros mismos, en ese papel, en ese sitio que nos has ubicado para desempeñarlo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues así hemos llegado al final de esta meditación y en la próxima sesión abordaremos otro temita de sujeción, continuando con los versículos de ahí de Efesios capítulo 6. Que Dios nos bendiga.